Bueno, Mabel, también quisiera preguntarte sobre esto, la participación política de los pueblos indígenas, todo lo que estuvimos hablando hace rato a nivel general, también de la dictadura, pero también mencionar cuáles son esos derechos políticos que tienen los indígenas, los pueblos indígenas, ya sea a nivel internacional, también en estos convenios que garantizan su participación y también lo que dice nuestra Constitución sobre sus derechos. Sí, perfectamente, Vanessa. Para empezar, que todos los derechos políticos que son para todas las personas, por ende, son también para los pueblos indígenas. Ujú. Estos derechos que estuvimos hablando, el derecho al voto, el derecho al voto, al sufragio pasivo y activo, el derecho a participar en el gobierno y ejercer funciones públicas, también va para los pueblos indígenas. Por otro lado, hay un corpus de derechos que tienen que ver exclusivamente con derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuál es la diferencia, digamos, fundamental con el resto de los derechos? Es que estos derechos son colectivos. Los otros derechos son individuales, ¿verdad?, para cada uno de los seres humanos, pero estos derechos, los derechos de los pueblos indígenas son derechos que colectivos, es decir, que afectan a todo un grupo o a todos los pueblos en este caso. Y en ese sentido tenemos que el instrumento jurídico más importante a nivel internacional es el convenio 169, Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, porque es la Organización Internacional del Trabajo la que aprueba este convenio, y este convenio recoge, digamos, todas las demandas que han hecho los pueblos indígenas en las últimas décadas. A partir de un poquito de historia así, de 1950 sí, en adelante, los grupos indígenas, en los diferentes países surgen movimientos indígenas que reclaman diferentes, hacen reclamos en diferentes ámbitos, sobre todo el derecho a la tierra, el derecho de acceso a los recursos naturales, el derecho a preservar su cultura, el derecho a preservar su identidad, y también el derecho a la participación en los estados, ¿verdad? Y ahí es donde surge el reclamo de los pueblos indígenas de participar en los asuntos del Estado, porque se dan cuenta que si no inciden en las políticas públicas del Estado, esas políticas públicas pueden no beneficiarles, ¿verdad? No pueden el Estado, no son incluidos. Exacto, y no puede decidir por ellos. Entonces ellos tienen que estar presentes en eso, y la participación implica, por un lado, participar como funcionarios públicos en las diferentes instancias estatales, y participar también como votantes y participar como candidatos. Y lo que ha habido en las últimas, pero más últimas décadas, pongamos hace 2, 3, 4 décadas en América Latina, es que han surgido partidos indígenas o movimientos indígenas cuyos referentes se han candidatado. El caso de Bolivia, por poner, que es emblemático, ¿verdad?, que es un presidente que es indígena, de origen indígena, y que ocupa la presidencia. Y después en Ecuador hay también diputados, son electos diputados indígenas en las diferentes, a nivel municipal también, a nivel más local. Y lo mismo pasa en México, lo mismo pasa ahora mismo, también se está haciendo la convención constituyente en Chile, y hay cupos reservados para los pueblos indígenas. Es decir, hay un reclamo, además de los reclamos de tierra, de acceso a recursos, a salud, a educación, a preservar la cultura, también hay un reclamo de los pueblos indígenas para participar. Y en el caso de Paraguay, esta participación fue reclamada ya en la constituyente,
cuando se estaba haciendo la Constitución Nacional, después de la caída de la dictadura, después del golpe de Estado en 1989, cuando se hace la Constitución en 1991 empieza, los indígenas reclamaron participar como constituyentes y no les dejaron, pero les permitieron que entren con voz pero sin voto. Entonces, una discriminación. Sí, totalmente. Sí, total, pero en ese momento el haber conseguido ya era un derecho, ya era un adelanto, digamos. Entonces ahí ellos les permite participar y entonces participan de la redacción del capítulo 5 de la Constitución, que se llama de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y que tiene 6 artículos y tiene que ver justamente con el derecho a la propiedad, el derecho a la educación, el derecho a la exoneración y el reconocimiento de estos pueblos. Y entre eso incluso está el derecho a la participación. El artículo 65 habla del derecho a la participación. Pero ya en la práctica ellos participaron para elaborar este capítulo. Estuvieron en las comisiones que redactaban, estuvieron haciendo escuchar sus reclamos, explicando a los convencionales. Entonces este capítulo es una legislación, o sea, marca luego una legislación que en ciertas cosas es favorable a los pueblos indígenas, ¿verdad? Más allá de que se respete. Antes no se tuvo en cuenta. ¿Perdón? Antes no se había tenido en cuenta, digo. Exactamente. O sea, fue un avance. Fue un avance, fue un gran avance. Y a partir de que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas, justamente van surgiendo otras leyes para cuestiones más específicas. Y una de las leyes más importantes es la Ley 234/93, que es la que aprueba en Paraguay el convenio 169. Es decir, que todo lo que dice el convenio 169, el Paraguay está obligado a cumplir. Porque firmó y ratificó esa ley, ¿verdad? O sea, ese convenio a través de una ley. Y el estatuto también del indígena. Exacto. La ley 904/81 como decís, es la ley del estatuto de los pueblos indígenas, y esa sí ya fue elaborada antes de la caída, o sea, antes del golpe de Estado en 1989, durante la dictadura, por presión internacional. Pero tampoco debe ser tan completo. Ha sido un avance en ese momento. También incluye el derecho a la participación, incluye sobre todo el derecho a la tierra, a los recursos naturales, y crea el Instituto Paraguayo del Indígena, que es la institución estatal que ahora mismo y desde entonces se encarga de acompañar, digamos, a los pueblos indígenas con todas sus diferentes fallas de actuación, de acción ante la situación que tenemos. Y justamente eso, para ir cerrando, ¿cómo ves la situación actual de los indígenas en cuanto a participación de todos los derechos que estamos hablando ahora, Mabel? Sí, realmente este es un momento complicado para los pueblos indígenas, porque están habiendo una serie de desalojos, no respetando el derecho a la tierra y el reconocimiento de los pueblos como comunidades anteriores a la formación del Estado paraguayo, lo cual les da un derecho natural sobre la tierra. Pero ese es otro tema que no que da para mucho más, ¿verdad? Pero en cuanto a la participación política, están habiendo, en estas últimas elecciones, por ejemplo, hubo muchos candidatos indígenas a concejales y fueron electos más o menos, porque como el padrón no tiene en el padrón no figura la adscripción étnica o del pueblo, hay que hacer un relevamiento, digamos, así como una investigación, ¿verdad?, para ver. Pero en principio, según los relevamientos, así que estuvimos haciendo en algunos eventos indígenas, hay como 20 concejales.
Electos. En todo el país, sí, electos, y estos concejales, la mayoría están en el Chaco, en los diferentes departamentos del Chaco, porque son distritos donde hay mucha concentración de población indígena. También es la primera elección donde hay 20 concejales indígenas. En otras elecciones, no tengo el número exacto, pero han sido mucho menores, por lo menos la mitad, nunca 20. Por más que es poco en el conjunto, claro, equivale al 0,7% de todas las concejalías, pero es la primera vez que hay tantos concejales indígenas y hay 4 mujeres del pueblo Ishir, en la zona de Bahía Negra. En el Chaco. En el Chaco, sí, todo el Chaco. ¿Y qué relevancia tiene esto? Es un gran avance también, ¿verdad? El hecho de que esté en representación, en participación política. Exacto, porque hay que pensar que son distritos donde hay población indígena relevante, significativa, entonces tienen todo el derecho a estar representados también en el Estado, con los representantes que ellos elijan, ¿verdad? Entonces es una participación de los pueblos indígenas en el Estado, y a partir de ahí buscar incidir, ¿verdad?, en políticas públicas que también les favorezcan, aunque sea para visibilizar la situación de los pueblos indígenas. Excelente. Mabel, estoy mirando tus investigaciones. Así que sí puedo pedirte que puedas invitarle a la audiencia también a que visite tu página, donde podemos encontrar, porque sé que hiciste un montón de investigaciones. Dice, por ejemplo, acá: democracia debilitada, participación electoral indígena en Paraguay, libro 3 décadas de democracia en Paraguay, actores, instituciones y sociedad. Un montón de estudios que realizaste súper relevantes para que podamos leer. Obstáculo para la democracia en Paraguay, la exclusión de los pueblos indígenas, que los corruptos tengan vergüenza, dice. O sea, un montón de temas interesantes que nos ayudan, ¿verdad?, a analizar todo nuestro contexto y sobre todo a mejorar la situación que estamos viviendo en el país. Mabel, así que un gusto tenerte aquí, de verdad. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, algunos son artículos y algunos son, una de mis líneas de investigación es la participación política de los pueblos indígenas, porque creo que es un tema, una sociedad que se dice bilingüe, que tiene una cultura, que tiene raíces en los pueblos indígenas, no puede desconocer a los pueblos indígenas. Y no puede desconocer la necesidad de que participen, y porque una democracia implica la participación y la inclusión de todos y de todas. ¿Y tenés especializaciones? ¿Sos doctora también? ¿Especializaciones en España? Contanos un poquito. Bueno, me da un poco de pudor, pero no, contanos para inspirar a la gente que quiera viajar, que quiera especializarse también, Mabel. Sí, bueno, yo había hecho un doctorado en procesos políticos contemporáneos y un máster en ciencia política en la Universidad de Salamanca. Fue mediante una beca la maestría del Banco Santander en conjunción con la Universidad de Salamanca. Ellos dan becas internacionales que la gente puede buscar si entra en la página de la Universidad de Salamanca, donde están las becas internacionales, abren cada año hasta donde desee. Y luego el doctorado lo hice mediante una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la ESID, que también entiendo que sigue dando becas. Y yo creo que, no porque yo lo haya hecho, pero creo que da un aporte, un plus, es una experiencia que las personas que puedan vivir eso, es muy recomendable, por la formación, por la experiencia, por la experiencia de vida, el aprendizaje que da, el contacto con personas de otros países, de otras culturas, es muy enriquecedor. Sí. Entonces animo a la gente a que busque becas para no solamente, también está la becal en Paraguay, pero hay otras becas también que también dan las universidades mismas de España y de otros países, ¿verdad? Excelente. Mabel, muchísimas gracias por estar aquí y que tengas un excelente año.
Igualmente, Vanessa, que siga Hecho y Derecho por muchos años más y que siga creciendo en audiencia y en todo, ¿verdad? Es un gran aporte que Hecho y Derecho exista en este país, donde justamente los derechos están permanentemente vulnerados. Así que muy feliz año también y muchos éxitos. Gracias, Mabel. Sara Mabel Villalba, politóloga, comunicadora, aquí hablando con nosotros.